Si hay un triunfo, si hablamos de triunfos, tenemos que hablar de batallas. Si hablamos de triunfos, tenemos que hablar de situaciones difíciles. Si hablamos de triunfo, es porque alguien se puso la armadura de guerrero, alguien se tomó muy en serio lo que la palabra del Señor dice, que somos guerreros del Señor, y se fue a pelear una batalla. Nadie que no pelee una batalla puede obtener un triunfo. Entonces yo miraba que para poder recibir un triunfo, primero tenemos que decidir salir a la batalla. Y digo esto, amado hermano, hermana, porque en ocasiones, yo no sé usted, pero en ocasiones el ser humano es dado a no pelear. No le estoy diciendo que salga en esta tarde peleando con todo el mundo, no, cálmese. No vaya a decir, el pastor Eliseo dijo que vamos a pelear, así que mujer, tú vas a ser la primera. No, cálmese. Cuando hablamos de luchas, dice la palabra del Señor que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de iniquidad. Nuestra lucha es contra todos aquellos seres que tratan de llevarnos a ir o tratan de hacernos ir en contra de la voluntad de Dios. Yo no sé si usted tiene luchas, yo sí. Yo no sé si usted en su vida cristiana, en su vida como ser humano, no ha pasado por situaciones donde dice, yo ya no quiero continuar, es difícil ser cristiano, es difícil el evangelio. Yo no sé si usted ha pasado por eso, pero déjeme le digo algo, yo he pasado por eso. Pastor, no se lo puedo creer. Hermanos, sí, somos iguales. Solamente somos siervos del Señor, pero alas todavía no nos salen. No tenemos algo especial más que la gracia de Dios. Y nuestra lucha día tras día es en contra del mundo, de la carne y del pecado. Todos los días estamos peleando. Y dice el apóstol Pablo, les quiero decir algo, iglesia de Corinto. Ustedes tienen el triunfo de antemano. Ustedes ya tienen la victoria ganada si están en Cristo Jesús. Y ahí hay algo tremendo, iglesia. Porque para poder nosotros ir a la batalla, obtener el triunfo, debemos de estar primero en Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Diga amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces le decía yo a usted que para poder tener un triunfo, debe de haber batallas. Usted tiene que pelear, yo tengo que pelear en contra de mis propios deseos. Yo no sé si alguien batalló hoy y dijo, yo como que no quiero ir a la iglesia, pero está acá. Yo como que hoy domingo está como a 65 el weather. Bueno, mejor que tal que si nos vamos a una carne asada, o si nos vamos ahí a la casa del hermano, ponemos Netflix y al fin y al cabo hay luchas. De repente hay luchas más difíciles en nuestra vida, porque somos seres humanos y porque no estamos todavía en el estado de perfección que Dios quiere que estemos. Recuerde que la vida del cristiano es de aumento en aumento, así como la luz de la aurora, así es la vida del cristiano. Yo no puedo decir, ya estoy en la santidad perfecta porque sigo estando en esta carne. Pero en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, tenemos la victoria. Ahora, déjeme avanzar, hermano, porque hay algo que le quiero mostrar. Primero voy a poner mi reloj, porque si no usted se va a ir de aquí como a las 6 de la tarde. Y ahí nadie dice amén, ¿verdad? Amén. Si usted me hace favor y viene a Primera de Samuel, hay una historia que estaba yo meditando en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer un poco del verso 1 al verso 11. ¿Lo tenemos? Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 11. Una hermosa alabanza que entonábamos hace un momento y decía, Señor, yo quiero amarte, enséñame a amarte. Enséñame, Señor, a amarte.
Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1. Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel. Y salió Israel para enfrentarse en batalla contra los filisteos y acampó junto a Ebenezer, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, dice mi Biblia, Israel fue derrotado. Diga conmigo, fue derrotado. Pero no que en Cristo tenemos la victoria, pues. Porque Pablo dice en Corintios que en Cristo Jesús tenemos la victoria. Leo y después le explico. Pero Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Verso 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Esta pregunta, hermano, está en el corazón de muchos de nosotros. ¿Por qué no podemos obtener la victoria? ¿Por qué a veces pareciera que vamos en el nombre del Señor, a veces pareciera que vamos con la unción puesta y de repente en lugar de ver victoria vemos derrota? El esposo sigue siendo como es, la esposa sigue siendo como es, sigue gritando, no nos quieren dar de comer, ¿verdad? Sí, nada cambia. Y dice la Biblia allí que cuando vinieron a los ancianos de Israel preguntaron: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Dice el verso 4: y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró en el campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron: ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento, y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron: Dios ha venido al campamento. Y añadieron: ¡ay de nosotros! Porque nada como esto ha sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Verso 9. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres pues y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado, y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El verso 11 dice: el arca de Dios fue capturada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Hermano, el pueblo de Israel se prepara para una batalla en contra de los filisteos. El pueblo filisteo era una ciudad que por tiempo y tiempo se había levantado en contra del pueblo de Israel, se había puesto en contra de tal manera que los oprimía. El pueblo hebreo estaba oprimido por los filisteos. De repente el pueblo de Israel toma una decisión y dice: vamos a salir a la batalla. Ya no quiero ser esclavo de los filisteos. Dígale al que está a la par: ya no quiero ser esclavo. Dígaselo otra vez, hermano: ya no quiero ser esclavo. Y dice mi Biblia que el pueblo determinó salir de la situación en la que estaban y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a pelear. Hermano, hay un momento donde cada uno de nosotros tiene que aprender a tomar decisiones. Hay un momento donde o nosotros nos conformamos a vivir de la manera como estamos viviendo, en dolor, en angustia, en sufrimiento, en
vicios, qué sé yo, o decidimos salir y decir, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de esta vida. Yo no fui diseñado por Dios para vivir siendo esclavo. No es lo que la Biblia dice. La palabra del Señor dice que cuando Dios creó al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, lo puso para que se enseñorease sobre toda la creación. Entonces el pueblo de Dios está tomando una decisión y dice, ¿sabes qué? Vamos a pelear. Se ponen en escuadrones, se ponen en el ejército, se acampan en Ebenezer y los filisteos empiezan a pelear en contra de ellos, pero algo pasó. El pueblo de Israel no tuvo la victoria. Cuando el pueblo de Israel, amado hermano, pierde esta batalla, yo no sé usted, pero yo pienso que muchos hemos pasado por esto. En ocasiones le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué no nos diste la victoria en el problema? ¿Por qué los papeles no llegaron? ¿Por qué la niña no sanó? ¿Por qué mi esposo, Señor? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué no puedo ver la victoria? El pueblo de Israel quiso salir a la batalla, pero por alguna razón Dios no les dio la victoria. La razón por la cual Dios no les dio la victoria, amado hermano, es porque en el capítulo 2 de ahí del libro de Samuel, ya Dios había establecido que Ofni y Fines iban a morir. Ya Dios le había mandado a decir a Samuel, por Samuel, a Elí, sumo sacerdote de ese tiempo, que porque él no... Mire hermano esto, hoy no es día de familia, pero Elí no le llamaba la atención a sus hijos. Ofni y Fines eran sacerdotes del templo, pero por alguna razón Elí miraba que los muchachos andaban ahí haciendo lo que no debían hacer. Los hijos de Elí, dice la Biblia, tomaban de las ofrendas. Los hijos de Elí, dice la Biblia, se metían con las hermanas. Los hijos de Elí hacían lo malo delante de los ojos de Dios. Diga conmigo, pastor, mis hijos no hacen lo malo. Hermano, yo tengo 3 y por fe digo eso. Porque así como Job, dice la Biblia que él presentaba ofrendas y holocaustos al Señor por sus hijos, por si acaso, y ellos habían pecado. Así nosotros debemos de aprender a decirle al Señor, Señor, mira a mi hijo, mira a mi hija, maybe allá en la escuela donde yo no estoy, él está escondido detrás de una butaca fumando de esos cigarrillos que sé yo, ¿verdad? Los cigarritos que el humo no se echa para afuera, sino que se echa para adentro. Y hermanos, nosotros debemos de aprender a ponernos delante de Dios y decirle, Señor, por mis hijos. Este hombre Elí miraba el pecado de sus hijos y dice la Biblia que él no hacía nada. Una cosa es ver el pecado de nuestra familia y no hacer nada, hermano. Eso es terrible porque el Señor le mandó una palabra a través de Samuel y le dijo, porque tú no quieres, porque tú no tienes el valor de poner a tus hijos en el lugar que tienen que estar, yo los voy a cortar. Y esta batalla del capítulo 4 ya Dios la había establecido para que esa profecía se cumpliera. Hay batallas, iglesia del Señor, que no ganamos porque Dios ya tiene establecido que no las ganemos. Pastor, pero según a los Corintios dice que estamos de triunfo en triunfo. Espéreme, para allá voy. Hay victorias donde por más que oremos, por más que ayunemos, por más que hagamos vigilia, por más que ya Dios dijo esto, yo ya lo preestablecí para esto. Y dice mi Biblia, hermano, que el pueblo salió, perdió la batalla y regresa y le pregunta a los diáconos y al pastor y le dice, ¿qué pasó, pastor? Perdimos la batalla. Dice que vinieron donde los ancianos de Israel y le dijeron, ¿qué pasó? Y dice que los ancianos les dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Vamos a ir a Silo. En Silo estaba el tabernáculo del Señor. El tabernáculo que acompañó al pueblo de Israel por todo el desierto. Ahí estaba en Silo. Y ahí en el tabernáculo estaba el arca de la alianza, el arca del pacto. Por eso
eso yo le ponía como título al tema el pacto y la victoria, porque esa arca del pacto representaba que Dios estaba en ese lugar. Y representaba también el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y representaba también que a través de ese artefacto, en medio de los querubines, en el propiciatorio, de ahí Dios iba a hablar. Ese arca del pacto, hermano, tenía un valor tremendo. Quienes lo podían ver solamente eran sacerdotes, y quien podía entrar al lugar donde estaba solamente era un sumo sacerdote cada año. Y dice en mi Biblia que los ancianos le dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Vayan a Silo. Allá en Silo agarran el arca del pacto. Digamos que mi Biblia es el arca del pacto. Y ustedes van a ir a la batalla. Y como va el arca del pacto con ustedes, segurito van a ganar. Allá en Silo estaba ministrando el sacerdote Elí con sus dos hijos, Ofni y Fines. Y dice que Ofni y Fines fueron con el arca del pacto a la batalla, pero volvieron a perder. Amado hermano, en ocasiones nosotros agarramos las cosas de Dios, tomamos la Biblia y la ponemos en la sala de nuestra casa abierta, y decimos, por si acaso un espíritu inmundo entra, un demonio entra, la Biblia me va a proteger. No, la Biblia no te va a proteger. A veces nosotros decimos, tuve pesadillas, y se despierta, busca la Biblia y la abre y la pone en la almohada. La Biblia no te va a proteger. Hermano, Satanás, que el Señor lo reprenda, él vivía en el Edén, él vivía delante de la presencia del Señor. Ezequiel 28 nos enseña que él estaba delante de la presencia del Señor. Él no le tiene miedo a la Biblia. De hecho, cuando tentó a Jesús, él usó la Biblia. Entonces yo miro al pueblo de Israel como diciendo, Satanás va a respetar el arca del pacto. No, Satanás no va a respetar nada excepto una cosa: Cristo en ti. Satanás no va a respetar nada sagrado, entre comillas, va a respetar solo una cosa: Cristo en ti. Pero el pueblo de Israel dice, no, es el arca del pacto, esto es santo, vamos a ir a la batalla, y allá en la batalla Dios nos va a hacer ganar. ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué el pueblo perdió la batalla? ¿Por qué si llevaban, hermano, a mí me daba risa hace un momento, entre paréntesis, porque cuando estaba leyendo Primera de Samuel 4, yo miraba al pueblo de Israel como queriendo tomar un amuleto. Era como que, hermano, ojalá y nadie me vaya ¿cómo se dice? Ojalá y nadie se vaya a ofender. Pero en ocasiones nosotros tomamos amuletos y nos amarramos un hilo, nos colgamos un qué sé yo, y decimos, ¿para qué? Hermano, cuando yo nací, te voy a platicar, yo nací el 29 de septiembre. Allá en México, porque soy mexicano, allá en México se dice que ese día es el día de San Miguel, pero es el día donde el demonio anda suelto. Y ponen crucecitas de palma, me parece que son, para que el demonio no se acerque. Y cuando yo miraba Primera de Samuel capítulo 4, yo miraba al pueblo de Dios tomando también su amuleto y diciendo, si llevo la Biblia no me va a pasar nada. Si llevo el aceite de la santa unción y me lo unto, no me va a pasar nada. Si yo voy donde mi pastor y mi pastor ora por mí y yo hablo en lenguas y yo recibo y lo que sea, no me va a pasar nada. Déjame decirte, si Cristo no está en ti, aunque te echen un bote de aceite, no va a haber victoria. Porque lo que nos da la victoria, dijo Pablo, no es el artefacto que llevamos puesto, sino es Cristo en nosotros. Amén. Ahora, el pueblo de Israel dijo, ya perdimos una vez, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos por el arca. El arca nos va a hacer ganar.
El pueblo de Israel pierde el arca, hermano, pero yo miraba que los que llevaban el arca, diga conmigo, los que llevaban el arca, eran 2 sacerdotes que ya Dios había desechado. Los que llevaban el arca eran 2 hombres que no eran dignos de llevar la presencia de Dios. Hermano, esto me llamó mucho la atención porque yo ponía aquí entre mis notas: en ocasiones nosotros vamos a la batalla y de alguna manera lo hacemos pensando que por ser, diga conmigo, yo soy sacerdote. Dígamelo otra vez, porque Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. Así que si usted lo cree, diga: pastor, yo soy sacerdote. Amén. Somos reyes y sacerdotes, dice la Biblia. Y estos 2 jóvenes hombres, dice la Biblia que eran sacerdotes y llevaban la presencia de Dios para que el pueblo para que el pueblo ganara la batalla, pero ellos no estaban conforme a la voluntad de Dios. Ellos estaban viviendo de una manera, hermano, completamente en contra de la palabra. Ellos hablaban de santidad, pero vivían en pecado. Ellos hablaban de ofrendar, pero no ofrendaban. Ellos hablaban de cantar, pero no cantaban. Ellos hablaban de ir al culto, pero no iban. Qué terrible, ¿verdad? Imagínese que yo le predicara a usted: vamos a levantar las manos y vamos a orar y vamos a adorar, y yo mascando mi chicle ahí en la esquina. Eso sería terrible. Bueno, Ofni y Finehas eran sacerdotes de ese tipo. Vayan, yo aquí los espero. Hagan, ahí vienen y me avisan. Ayunen, ahí en el McDonald's nos juntamos. Ofni y Finehas, hermano, no vivían el sacerdocio que les habían dado. Y como la palabra del Señor me enseña que yo soy sacerdote del Señor y usted también, mi vida tiene que, hermano, entre tantas cosas, vivir como un sacerdote. Entonces el pueblo de Israel va a pelear una batalla. Ofni y Finehas se atreven a ir a pelear. Diga conmigo, ellos eran sacerdotes. No eran guerreros. Ahí yo miro otra cosa, hermano, porque en ocasiones nos queremos meter a hacer cosas que no podemos hacer. ¿Usted se recuerda ahí mismo en Samuel, cuando Saúl quiere presentar holocausto al Señor porque Samuel ya se había tardado? ¿Se recuerda? Y Samuel viene y le dice: ¿Qué cosa tan loca tú has hecho? ¿Cómo tú te atreviste a poner un holocausto? Tú no eres sacerdote. No, Samuel, pero tú te tardaste y el pueblo ya se estaba yendo. Pero tú no eres sacerdote. Esto me habló, hermano, porque Ofni y Finehas estaban en un lugar donde no debían estar. Estaban haciendo algo para lo cual no estaban preparados. Si yo me subo a la alabanza, hermano, me bajan. Porque yo no soy músico. De hecho, ni me quieren aquí arriba, ¿verdad? Déjenle cuento. Déjenme ministro. Por más que pongo en disciplina, por más que ahora sí me subo, dije: ya no hay nadie, ni así me suben. Porque cada quien nos llamó a ministrar, dice la Biblia: cada uno de vosotros sirva conforme a su ministerio. A mí me llamaron para predicar, y a veces tengo que tocar cuando no hay opción, ¿verdad? Pero cuando yo miro a Ofni y a Finehas peleando una batalla, siendo ellos sacerdotes, hermano, yo digo: ¿qué están ellos haciendo ahí? Ellos murieron. Era propósito de Dios, definitivamente. Pero dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 7, verso 14: ¿por qué has de actuar, por qué has de obrar tan tontamente o tan neciamente, pues? ¿Por qué has de morir antes de tiempo? Hermano, en ocasiones estamos en el lugar donde no deberíamos de estar y morimos. Digamos que yo debería de estar hoy en la iglesia. Diga: no me voy a enojar, pastor. Pero así como que lo cree, hermano, porque si no, es como que si usted debería de estar en la casa de Dios, pero dice: no, me voy a ir al Reos a echarme una quebradita. Bueno, sí saben qué es el Reos, ¿verdad? Bueno, el Reos es un nightclub que está aquí, luego le platico, no vaya a querer ir.
Y usted decide ir allá y allá se hacen los balazos. Llega uno de esos Mexican boys con su gran sombrero, sus grandes botas tipo tribales, y llega así y empieza, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? Y empieza a pelear, pa. Y el que no la debía cayó muerto ahí. ¿Por qué? Estaba en el lugar incorrecto. Estaba en el lugar donde no debía de estar. Ofni y Fines, amado hermano, están peleando una batalla, pero ellos eran sacerdotes. Ellos eran sacerdotes y dice mi Biblia, hermano, que ellos murieron allí. Ellos murieron ahí y cuando yo los veo morir ahí, pienso en dos cosas. Número uno, no eran sacerdotes. Número uno, no eran guerreros. Y número dos, ellos estaban en pecado. Hay otra batalla donde el arca del pacto también se hace presente. Y yo empecé a hacer una diferencia. ¿Qué pasó aquí y qué pasó aquí? Porque en Josué capítulo 6 hay una historia también donde los sacerdotes iban delante del pueblo. Usted se recuerda, Josué capítulo 6. Y dice mi Biblia que ellos llevaban el arca en el hombro. Y dice mi Biblia que ellos caminaron en derredor de Jericó. Y dice mi Biblia que Jericó fue derribada. Dios les dio la victoria. El arca del pacto estaba presente. Había sacerdotes ahí también. Entonces, ¿por qué en 1 de Samuel 4 sucedió lo contrario? Cuando yo pensaba en esto y analizaba, hermano, primero, para poder llevar la presencia del Señor, para poder ir a la batalla con la presencia del Señor y tener asegurada la victoria, como dice 2 Corintios, debemos de asegurarnos de que somos sacerdotes. Dice por ahí la Biblia en el libro de Números que nadie podía, excepto los hijos de Coat, trasladar el arca. Es decir, otra tribu no podía, pero los que sí podían llevarla se la echaban al hombro. Esto habla de carga, esto habla de trabajo. El sacerdocio es trabajo. El sacerdocio es a veces no quiero hacer, pero tengo que hacer. El sacerdocio es estoy cansado, ya me cansé, quiero descansar, pero Dios te dice, no es tiempo de descansar, es tiempo de levantarte, es tiempo de continuar y es tiempo de avanzar, porque la mies es mucha. Que se lo fuerte al Señor. Josué capítulo 6, Jericó, una victoria. 1 de Samuel capítulo 4, una derrota en contra de los filisteos. ¿Qué pasó ahí? El sacerdocio fue crucial. Diga conmigo, el sacerdocio fue crucial. Eran dos batallas, eran dos tiempos de guerra. Uno en la conquista, otro en la defensa, pero eran dos tiempos. La presencia de Dios estaba ahí. Que el arca del pacto estuviese presente representaba lo que los filisteos dijeron. Ahora sí, ya no la hicimos. Ya trajeron el arca del pacto. Ahora sí, de esta nadie nos salva. Ahora sí, ya trajeron la presencia de Dios. Ahora sí, ya nada nos puede salvar, dijeron los filisteos. Pero el sacerdocio estaba mal. El sacerdocio, amado hermano, de Ofni y de Fines estaba corrompido. Ellos miraban las cosas sagradas y las despreciaban. Diga conmigo, yo no hago eso, pastor. Ellos miraban al hermano levantar sus manos y llorar y postrarse en la presencia de Dios y decían, mira este loco que segurito se peleó con su mujer, por eso está llorando. Y a la hermana la miran danzar y la miran gritar y dice, ¿y esta señora? Segurito se tomó su Red Bull antes de meterse a la iglesia. Una vez me dice un hermano allá donde yo venía, ya les vamos a hacer el antidoping a los predicadores, me dice, ¿cómo así? Le digo, que se suben allá arriba y empiezan y dicen, y gritan, y corren, y brincan, y cuando están abajo no hacen nada. Y luego, que se toman sus 2, 3 Red Bulls, me dice, y por eso allá arriba andan corriendo de lado a lado.
Los hijos de Elí menospreciaban las cosas sagradas. Los hijos de Elí le decían, ¿para qué era el templo? ¿Para qué era el culto? ¿Para qué guardarse para Dios? Tenemos jóvenes, ¿para qué guardarnos para Dios? ¿Por qué no debemos de tener sexo antes del matrimonio? ¿Por qué no debemos de caer en vicios? ¿Por qué tenemos que guardarnos para Dios? Los sacerdotes de Elí, los hijos de Elí, menospreciaban todo eso. Y decían, no es necesario, eso es de la vieja escuela, old law. Para los que no hablan inglés les traduzco. Déjenlo busco en Google. Eso es ley, eso es viejo. Y la diferencia que había entre Primera de Samuel 4 y Josué capítulo 6 era que los sacerdotes de Josué sí iban conforme a la palabra del Señor. No podemos tener victoria, iglesia, si vamos caminando conforme a nuestros propios deseos. No podemos tener victoria aunque lleves la Biblia, aunque vayas ungido con aceite traído de la tierra santa de Israel, aunque haya orado por ti el apóstol, el pastor, el arcángel, el ángel, qué sé yo. Si tu vida no está de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, vas a ir a la guerra, pero la victoria no está asegurada. Podrás ser sacerdote, podrás estar dentro de la iglesia en Waynesville 5 días a la semana, pero si tu vida no ha cambiado, no le preguntes a Dios por qué no ganamos las batallas. Ayer mi hermano Marcelino predicaba y decía algo muy importante. Hay una guerra en contra. El enemigo, hermano, él decía en una revelación que el Señor le daba, él decía, yo miré llegar a mi casa como un carro lleno de gente, una camionetada. Y de esa camioneta se bajaron muchos hombres y mujeres y empezaron a hacer cosas que no se deben de hacer en mi casa. Y decía él, y yo me levanté y quise hacer algo, y hasta que no tomé autoridad y empecé a reprender en el nombre de Jesús, esos seres se fueron. Cuando yo miraba esto y recordaba la revelación del siervo, yo decía, definitivamente, si algo hace la diferencia dentro del pueblo de Dios, es la autoridad que tiene. Pero esa autoridad no te la da saber 1000 textos de la Biblia. La autoridad te la da tener a Cristo dentro de tu corazón, tener a Cristo dentro de tu vida. Porque si no. Y dice en mi Biblia, hermano amado, para terminar, el deseo de Dios es que vayamos de triunfo en triunfo. Dios no quiere ver a su pueblo en derrota, iglesia. Dios, diga conmigo, Dios no me quiere ver en derrota. Dios no quiere que pierdas tus batallas. Dios no quiere que seas esclavo de los filisteos. Dios no quiere que seas esclavo de un vicio. Dios no quiere que seas esclavo del enemigo. Dios quiere que tú vayas de triunfo en triunfo. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Simple y sencillamente caminar conforme a lo que la palabra del Señor dice. Facilito. Pero es muy difícil, pastor. Cuando yo recién me convertí, ya casi termino, hermano. Me faltan como 40 minutos. Cuando yo recién me convertí, yo venía de una vida, hermano, perdóneme, aquí está mi esposa, no voy a hablar mucho, usted comprenderá, ¿verdad? Pero yo venía de una vida como Ricky Martin, la vida loca. O sea, yo venía de parranda, yo venía de lo que usted quiera ponerle ahí. Y cuando yo llego a la iglesia, yo me recuerdo que mi pastora predica y ella dice en el mensaje, dice, hermano, es más difícil ser pecador que ser cristiano. Chirrión, dije, ¿cómo así? Ser cristiano es difícil. Ya no van a querer que haga esto, el otro. Y esta señora dice que es más difícil ser pecador. Y ella decía, en el mensaje decía, es que, por ejemplo, el que adultera
el que tiene otra señora u otro señor, estando casado, tiene que aprender a no confundirse en los nombres. Y está con una y está pensando en no decir el nombre de la otra, porque si dice el nombre de la otra se le arma. Y tiene que cuidar que en la tarjeta no aparezca en el reporte del banco algo así como Holiday Inn o cosas así. Y tiene que cuidar de que, y hermano, el que peca tiene que andarse cuidando de todo. Entra al hotel y entra, no estará mi suegro por ahí, no estará mi suegra, mi comadre, mi compadre. Y yo analizaba lo que la pastora decía en ese entonces y decía, es cierto, es más difícil ser pecador. Hermano, cuando yo me iba de parranda y me gastaba 200, 300, 400, 500, X cantidad de dólares, la siguiente semana tenía que trabajar hasta las 8 de la noche, porque ya me había gastado lo de 2 semanas en la parranda. Es más difícil ser pecador. Pero dice mi Biblia que el deseo de Dios es llevarnos de triunfo en triunfo. Dios no desea que su pueblo, que su iglesia, hermano, la iglesia de Cristo tiene un valor incalculable. ¿Sabes cuánto vales tú? Yo le enseñaba a los hermanos en la escuela de liderazgo, estamos viendo el tema de la salvación y les decía, ¿sabes cuánto vales tú? ¿Sabes cuánto vale la salvación? Y yo le decía, no son 100,000, no son 10,000, no son X cantidad de millones. Tú sabes que Cristo Jesús, siendo Dios, vino a la tierra. Y sabes que aquí en la tierra Él estuvo a punto de perder todo. Porque si Él adoraba en Mateo 4, perdía todo. El universo, los cielos, las creaciones, todo lo hubiera perdido si en Mateo 4 Él cede a la tentación y se postra delante de Satanás. ¿Cuánto valía el reino del Señor para que lo arriesgara por ti, por mí? ¿Cuánto valía el reino del Señor? Hermano, no estamos hablando de un coche, una casa, estamos hablando de mundos, universos. ¿Cuánto valía para que el Señor, dice en la Biblia, el apóstol Pablo en Filipenses, para que se despojara, tomara forma de siervo y viniera a dar su vida por nosotros? ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto valgo yo? No valimos un cacahuate, valemos mucho. Por eso es que, hermano, Dios no dio su vida para que nosotros viviéramos esclavizados. Dios no dio su vida para que nosotros viviéramos emproblemados. Es cierto que va a haber tribulación en la vida del cristiano, es cierto que va a haber situaciones difíciles, pero cuando estés pasando una situación difícil, dijo el profeta Jeremías, si pasas por las aguas no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego no te vas a quemar. Si te tienen que meter al horno de fuego, dice el Señor, yo me meto contigo. Si te tienen que meter al foso de los leones, dice el Señor, yo voy a estar ahí para que ellos no te hagan nada. No se dormirá el que te guarda. Ese es el deseo de Dios. Pero pastor, entonces, ¿qué debo de hacer? Lleva la presencia del Señor contigo. El arca del pacto en el Antiguo Testamento representaba ese artefacto. El arca del pacto en nosotros es Cristo. Amén. Por eso Pablo dice en 2 Corintios, pero gracias a Dios que en Cristo siempre tenemos la victoria. ¿Cuál será la batalla que estamos peleando ahora? ¿Cuál será la lucha que estamos peleando ahora como individuos, como personas? Algunos, hermanos, algunos estarán peleando una batalla muy diferente a la mía. Pero de que todos estamos peleando una batalla, la estamos peleando. Hay pensamientos en nuestra mente que nos quieren llevar a retroceder. Hay pensamientos en nuestra mente que nos quieren llevar a no hacer lo que Dios ha establecido. Hay pensamientos en nuestra mente donde el enemigo viene y nos dice, con que Dios te ha dicho que no hagas eso, no hazlo. Hay pensamientos, amado hermano, en cada uno de nosotros donde el enemigo está bombardeando nuestra mente. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios no se cumpla en nosotros. Esa es la lucha que estamos batallando.
Estamos batallando la lucha en contra del pecado, estamos batallando la lucha en contra del adversario, pero Dios quiere darnos la victoria. Dios no te creó para que vivas esclavizado. Dios no te creó para que vivas una vida, amado hermano. Dios no te formó para que vivas una vida sumida en el dolor y sumida en la tristeza. ¿A qué padre le gusta ver a sus hijos pasando situaciones difíciles? Soy padre de una niña de 17 años. Los que son jóvenes no digan gloria a Dios, por favor. Soy padre de una niña de 17 años y cuando ella está pasando situaciones difíciles, yo me aflijo. Y cuando ella está pasando situaciones difíciles, yo voy donde ella y le digo, mi amor, tenemos que hacer algo porque no puede ser así, tenemos que salir adelante. Ningún padre tiene la capacidad de ver a sus hijos sufrir y no hacer nada. De hecho, yo diría, ningún padre quisiera ver a sus hijos sufrir. Dios es Padre. Dios es nuestro Padre. Y Dios en su propósito no está que tú vivas llorando a las 12 de la noche en la sala de tu casa porque sientes que no puedes cambiar la situación que estás viviendo. Dios no es un Dios que se complace en verte de rodillas delante de lo que sea. Dios no es un Dios que se complace de verte sufrir, porque el propósito de Él no es ese. El propósito de Él es llevarnos, dice la Biblia, a una tierra que fluye leche y miel, si estamos en Cristo. ¿Se quiere poner de pie, amado hermano? Yo termino. Las victorias que tiene el pueblo de Dios tienen que ver mucho con el pacto que tenemos nosotros con Dios. Un pacto, amado hermano, digo esto a manera de conclusión, un pacto es un compromiso. Ayer en la administración de la Santa Cena, el Señor ponía en mi corazón esa palabra que Él mismo dijo cuando repartió y cuando compartió y levantó la copa y dice, esta es la